¿Estás interesado por la filosofía pero no sabes por dónde comenzar? No te preocupes, yo te ayudaré a adentrarte al mundo filosófico. En este espacio podrás explorar muchos problemas filosóficos. Encontrarás reflexiones sobre libros enteros, pero también encontrarás análisis filosóficos de varias facetas, tanto de nuestra cultura como de otras tradiciones culturales. Soy William, un lector apasionado y amante del saber. Te prometo que después de cada episodio habrás disfrutado del placer de pensar. Te doy la bienvenida de manera fraternal al episodio 0 de este nuevo proyecto. Un proyecto que busca ser un lugar en donde la reflexión filosófica se adentre más allá de sus lugares comunes. La práctica filosófica en nuestros tiempos se ha desdibujado a tal punto que solo es posible en unos pocos lugares. La profesionalización del saber ha hecho que la filosofía se enclaustre en unos templos que hemos llamado universidades. De esta manera, encontramos académicos que hacen de la filosofía una lucha ideológica, motivada por ciertos intereses ególatras. Además de la profesionalización, la práctica filosófica se ha acercado peligrosamente al ámbito de la opinión pública e injustificada. Así encontramos opinólogos, más que todo en internet, que hacen de la filosofía o de una corriente filosófica en específico un listado de consejos descontextualizados que fomentan un modo de vida egoísta y narcisista. Acá no encontrarás ninguna de los dos. En este espacio, nuestro objetivo es más bien otro. Ahondaremos en el misterio que implica la vida humana. De entrada asumimos que la vida humana es una pregunta abierta, que nos insta a responderla, pero que siempre se nos escapa. Guiados por este objetivo, el propósito de este episodio 0 es explicar de manera filosófica el nombre de este proyecto. La tragicomanía será nuestro barco, será el medio que utilizaremos para percatarnos de la complejidad y de la riqueza del ser humano y del mundo que habitamos. Así que ponte cómodo, relájate y comienza a ser parte de esta nueva comunidad de tragicomaníacos. El término tragicomanía es la conjunción de 3 palabras: tragedia, comedia y manía. Estas 3 palabras, como muchas otras del español, provienen del griego antiguo. Cada una de estas palabras ha tenido su propia evolución y ha hecho que durante el transcurso del tiempo sus significados hayan cambiado. Lo que yo pretendo acá es jugar con esos significados. No pretendo solidificar el sentido de estas palabras. Mi tarea jamás será la de institucionalizar el idioma español, sino que busco darles un matiz nuevo, diferente, en el que podamos apoyarnos para disfrutar de una verdadera práctica filosófica. Comencemos con el término tragedia. En el uso popular de esta palabra, tragedia tiene un significado similar a desastre o desgracia. Incluso puede llegar a ser sinónimo de catástrofe. Así todos hemos vivido una tragedia. Alguien nos ha hecho daño, perdemos a alguien que amamos, ciertas condiciones naturales producen una catástrofe climática, como puede ser una inundación, una erupción volcánica, un huracán, etc. El término tragedia entonces se refiere a cualquier hecho que afecta de manera negativa a la vida humana. Sin embargo, este no es el significado básico que quiero extraer. El sufrimiento efectivamente hace parte de nuestra existencia, pero no considero que el sufrimiento sea una tragedia en el sentido anteriormente planteado. Al contrario, considero que el sufrimiento es una gran oportunidad de aprendizaje. Acá tengo que aclarar un par de cosas. Primero, no estoy fomentando un sadomasoquismo. Solo estoy afirmando que el sufrimiento es inevitable. Por más que nos esforcemos en no sufrir, de todas maneras sufriremos. Mi punto es que, aceptando que vamos a sufrir, aceptando que el sufrimiento es inevitable, en lugar de escapar de él, miremos cómo podemos sacar provecho de él. Segundo, por supuesto no estoy afirmando que el sufrimiento sea un estado deseable. Lo que quiero decir es que el sufrimiento nos puede ayudar a alcanzar esos estados deseables. Es la escalera que debemos subir para poder alcanzarlos. Por último, evidentemente no estoy justificando el causar sufrimiento adrede a los demás. Todo lo contrario,
Lo que pretendo es resaltar el carácter social y unificador del sufrimiento. Quien es capaz de compartir su sufrimiento está más cerca de alcanzar esos estados deseables. Ya aclarado lo anterior, espero que quede claro que lo que quiero decir no es más que lo siguiente. El sufrimiento es una gran oportunidad de aprendizaje. Y esto, te preguntarás, ¿qué tiene que ver con la tragedia? Para responder esto, acudir a una frase de Nietzsche. Solo como fenómeno estético, la existencia y el mundo están eternamente justificados. Con esta frase tan categórica, Nietzsche quiere resaltar el valor creativo de los seres humanos. Vivir solo tiene sentido cuando asumimos que nuestra vida es una obra de arte que está en proceso de creación. ¿Sabes en qué obra Nietzsche afirmó lo anterior? En el nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. Dicho de manera muy resumida, Nietzsche afirma que la tragedia, como género teatral, nació en Grecia debido a la disposición de los griegos de querer seguir viviendo a pesar de las malas condiciones en las que pudieran haber vivido, a pesar de que sufrían. Se podría decir que la tragedia griega es una sublimación en sentido freudiano del sufrimiento humano. Los griegos fueron capaces, por medio de la tragedia, de afrontar los avatares de la vida. Este poder creativo es el significado que quiero resaltar del término tragedia. La vida humana es compleja e implica sufrimiento. Para muchos este es el destino desastroso de la existencia humana. Yo lo veo de otra manera. Gracias a que el destino trágico de la vida humana es la complejidad y el sufrimiento, es que podemos vivir con sentido, vivir nuestra vida como una gran obra de arte que justifica eternamente la existencia y el mundo. Ahora es el turno del término comedia. La comedia se relaciona en nuestros días con la capacidad de suscitar la risa. A diferencia del término popular de tragedia, este término popular de comedia me parece muy adecuado. Sin embargo, quiero darle otros matices. La comedia, como lo fue también la tragedia, fue un género teatral griego. Podríamos decir que la comedia también hace parte de esa sublimación que motivó a los griegos a entender sus vidas. Sin embargo, a diferencia de la tragedia, la comedia no toma como punto de partida el sufrimiento, sino cierto tipo de maldad. Aristóteles, en su obra Poética, define la comedia como la imitación de hombres malvados, pero de hombres malvados feos, es decir, de hombres ridículos. Y te preguntarás, ¿por qué las personas ridículas son las personas malvadas feas? En primer momento, hay que entender que lo malvado acá no tiene mucho que ver con lo que tal vez nosotros, imbuidos en un contexto judío-cristiano, entendemos por malvado. La maldad representada en la comedia griega no es una maldad metafísica, no es el enemigo a vencer. La maldad a la que muy posiblemente se refiere Aristóteles es una maldad estética y moral. En otras palabras, el hombre malvado es aquel que no actúa de manera virtuosa, es aquel que no es moderado y prudente, es quien no lleva una vida de reflexión y análisis. Sin embargo, la maldad del ser humano, definida como la acabamos de definir, no es la que representa la comedia griega. Ella representa un tipo de maldad, la maldad fea. La maldad tomada en sí misma parece implicar ya una fealdad en la medida en la que lo feo se relaciona con lo incorrecto. Es decir, se puede decir que el malvado realiza acciones feas porque no es virtuoso. No obstante, como ya quedó claro, la comedia no representa a los hombres malvados, sino a los hombres ridículos, que son los hombres malvados feos. Los seres humanos llegamos a ser ridículos cuando no actuamos de manera virtuosa, pero no producimos un dolor o un daño grave. Justo eso es lo que vemos representado en la comedia y en muchos formatos que han heredado la preocupación por hacer reír. Un gran ejemplo de esto es el stand-up comedy. El comediante contemporáneo es un hombre ridículo, encargado de mostrar las estupideces que los seres humanos hacemos todo el tiempo. El comediante tiene la gran capacidad de mostrar que esas estupideces, aunque miserables analizadas desde una perspectiva cotidiana, son producto de nuestras propias acciones, pero lo hace de tal manera
que en vez de causarnos un gran daño debido a que muestra lo ridículo que podemos llegar a ser, simplemente nos hacen reír. El comediante es alguien ridículo que no nos causa un gran dolor o daño alguno, a pesar de que habla justamente de lo estúpidos y malvados que podemos llegar a ser. Resaltar esa capacidad de hablar de nuestras ridiculeces sin un gran daño es lo que deseo hacer con este proyecto. Así que el aspecto ridículo de la comedia se suma y será la compañía del aspecto creativo de la tragedia. Este espacio entonces consistirá en reconocer que nuestra vida es una obra de arte, pero una obra de arte un tanto ridícula y estúpida. O dicho de otra manera, este proyecto considerará a la vida humana como un chiste mal contado. Por último queda el término manía. Normalmente se entiende este término como sinónimo de locura, significado no muy lejos de su significado griego. Sin embargo, debido en gran parte a la supuesta secularización y desmitologización de los discursos, se ha perdido el carácter trascendente que el término manía tenía para los griegos, o al menos para Platón. Actualmente, la locura se entiende como un estado psicológico alterado y por tal razón debe ser controlado y eliminado. Sin embargo, la manía, al menos como Platón lo explicó en el Fedro, es la condición por la cual podemos estar seguros de que el alma humana guarda alguna relación con lo divino. De ahí que Platón llegue a definir al alma como una cierta fuerza adivinatoria. Aclaro que no busco emprender un camino supersticioso. Lo que quiero decir está enmarcado en el tipo de pensamiento que se inauguró con la muerte de Dios. Cierto tipo de filosofía se ha desprendido de una noción de metafísica que abogaba por el fundamento último de la realidad. Ahora, hacer filosofía consiste en enriquecer el mundo con viejos o nuevos conceptos, y esto es lo que haré con este proyecto. Si acudo a Platón es porque considero que su filosofía sigue siendo una gran fuente de enriquecimiento conceptual. Puede que yo ya no quiera asumir la existencia de un mundo trascendente. Sin embargo, es difícil negar el hecho de que los seres humanos aclamamos por algo más allá de nuestra propia condición humana. La manía, esa fuerza que nos posee y que nos quiere conducir a algo más allá de nuestra vida, no es más que el puente hacia la belleza, construidos con pilares eróticos. No es la ocasión de ahondar en el complejo diálogo platónico de Fedro, pero quedémonos con lo siguiente: para hacer filosofía, para disfrutar de ella, debemos ser unos maniáticos, es decir, debemos amar la belleza. Junto con el aspecto creativo de la tragedia y junto con el aspecto ridículo de la comedia, ahora sumamos el aspecto erótico de la manía. Ya dicho todo lo anterior, podemos especificar de mejor manera lo que queremos decir con tragicomanía. La tragicomanía es el intento filosófico de entender la vida como un chiste mal contado que aspira a la belleza. Este proyecto entonces ahondará en una gran cantidad de temas y discusiones, pero siempre desde una perspectiva tragicomaníaca. Lo que quiere decir es que cada capítulo de este proyecto se centrará en hallar el aspecto creativo, el aspecto ridículo y el aspecto erótico de la vida humana. Todo lo anterior significa que la filosofía no simplemente se desarrolla como una práctica académica y profesional, sino como un modo de vida que implica un total compromiso con la vida misma y con sus infinitas expresiones. En consecuencia, en este espacio no solo nos remitiremos a textos filosóficos, sino que haremos alusión a otras expresiones artísticas y no artísticas del ser humano. La idea es conducir nuestras almas por un gran laberinto, pero siempre guiados por una cuerda llamada filosofía. El camino será arduo, obviamente, pero infinitamente enriquecedor. Así que te invito a que me acompañes. Esto es todo por hoy. William, tu tragicomaníaco favorito, se despide, prometiéndoles que para el próximo capítulo ya verán la puesta en escena de esta gran tragicomanía. Nos vemos pronto. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir este contenido. Hagamos de este espacio un lugar de tragicomaníacos.